Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las acentuaciones incorrectas. Entonces tenemos algunas palabras. Entonces la Real Academia Española considera correcta la primera columna y considera incorrecta las palabras que están en la segunda columna. Lívido, intervalo, mondariz, trevelés, novel, accessit, cenit, cóctel, élite, fútil, Sahara, Mister. Estas son las formas correctas de escritura de estas palabras. Y los verbos cuyos infinitivos terminan en quar o war llevan diptongo en la sílaba final. Por lo tanto, el verbo evaluar, la conjugación de evacuo y no evacuo. Las únicas excepciones a esta regla son los verbos licuar y promiscuar, que aunque con diptongo en el infinitivo, producen hiatos en la conjugación. Aquí sí que es válido licuo. El resto de los verbos que terminan en cuar, aun llevando diptongo en la sílaba final, producen hiatos en la conjugación y se dirá habituó y no habituó. Entonces es diferente el listado de palabras de dudosa ortografía. Afrodisíaco y afrodisíaco. Se prefiere la primera forma. Absceso, acumulación de pus en los tejidos. Abscisa, ordenada horizontal con un plano cartesiano rectangular. Absolver, liberar de algún cargo u obligación. Absorber, ejercer una atracción sobre un fluido, consumir, incorporar. Ascensión, ascético, adherencia, coherente, inherente, llevan H intercalada porque derivan de la palabra latina aerere, que significa estar unido. Apoteótico o apoteósico, figuradamente significa deslumbrante. Se prefiere la primera forma, austríaco en lugar de austriaco. Se prefiere cardíaco en lugar de cardíaco. Se prefiere la primera forma. Es incorrecto decir que alguien murió por un paro cardíaco, porque esa es la causa de la mayoría de las muertes, aun cuando el paro haya sido motivado por otra causa, insuficiencia renal, pérdida de sangre. En ocasiones se confunde paro cardíaco con infarto mortal. Entonces, es cardíaco en lugar de cardíaco. Compartimento, compartimento, compartimiento, compartimento. Se prefiere la primera forma, o sea, compartimiento. Concertar significa pactar, concordar, concesionario, conmemoración. Se conmemoran los hechos o acontecimientos. En cambio, se celebran los aniversarios, conciencia, conciencia. Entonces se prefiere la primera forma, pero los siguientes derivados se escriben con SC. Inconsciencia, consciente, inconsciente. Entonces, esas son algunas reglas. Por ejemplo, consejo deliberante. El segundo término significa órgano colegiado con la función de informar al gobierno o a la administración sobre determinadas materias. Consejo consultivo, concejal, concejala, masculino y femenino, miembro del consejo deliberante. Consenso, acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Conservadurismo, conservadorismo, se prefiere la primera forma. Conciliario, conciliaria, masculino y femenino. Miembro del consejo universitario. Persona que aconseja o sirve para aconsejar. Consistorio,
junta o consejo que celebra el Papa, con asistencia de los cardenales de la Iglesia Católica, consistorio. Contrarreloj se escribe como una sola palabra. Además, como toda unión de dos palabras en las que el segundo vocablo comienza con R, esta se duplica cuando va entre vocales para mantener el sonido de R. Convalescencia, cotidianidad, cotidianeidad, condición de cotidiano. Acentuaciones incorrectas. Égida se escribe con G y tilde, significa protección, defensa. Égido se escribe con J y sin tilde, significa radio municipal. Élite, minoría selecta o rectora. Elixir, piedra filosofal, medicamento o remedio maravilloso, licor compuesto de diversas sustancias medicinales. Se prefiere la forma elixir sin acento. Esencia, escena, escepticismo, excitar y sus derivados, excitación, excelente y sus derivados. Excelencia, excelentísimo, fascinación, garaje. Se castellanizó según la regla. Las palabras terminadas en age se escriben con J. Excepciones, embajes, rodeos de palabras o circunloquios. Enalaje, figura retórica. Hemiplegia. Hemiplegia. Se prefiere la primera forma. Idiosincrasia se escribe con S porque es una excepción a la regla del uso de la C en las palabras terminados en acio, asia, isia, isie, isio. Otras que no siguen la regla son potasio, eutanasia, gimnasia y algunas personas del verbo liciar. Inadvertido significa que algo o alguien no es observado o notado. Es incorrecto decir que algo o alguien pasó desapercibido, ya que el significado de este término es sin prevención o disposición. Lo correcto es que algo o alguien pasó inadvertido. Inadmisible, que no es admisible. Inadmisible, que no se puede perder. Independentista, que no lleva I después de la segunda D. Se refiere al movimiento que reclama la independencia política. Interín y no interín. Lívido significa amoratado o intensamente pálido. Meteorología, no meteorología, ya que es la ciencia que trata de la atmósfera y de los meteoros. Meteorología y no meteorología. Metrópoli sin ese final es incorrecto, además usar la palabra como sinónimo de capital federal. Tiene plural metrópolis. Paradójico se escribe con J, ya que deriva de la palabra paradoja. Periodo y periodo se prefiere la primera forma. Percusión se escribe con S. Un derivado es un percusor, el que hiere, voz usada en derecho canónico. No confundir con precursor. Persecución, la mayoría de las palabras terminadas en ción se escriben con C si tienen derivados en do y tor, por ejemplo, persecutor. Presunción, derivado de presunto. Kiosco se escribe con Q, todas las palabras castellanas que también pueden escribirse con K. Por ejemplo, kimono, queroseno, salvo, kilo y sus derivados. Kilogramo, kilómetro, quizás. Se aceptan las dos formas. Reír, sonreír, reír,
sofreír, oír, desoír. Los infinitivos que terminan en eir y oír llevan tilde. Sucinto, que es breve. Sustituir, obstruir, excluir, huir, contribuir, constituir, excluir. Los infinitivos terminados en huir se escriben sin tilde, pero llevan acento ortográfico las formas del pretérito simple y del pretérito imperfecto del modo indicativo. Ejemplos: sustituí, sustituía, contribuí, contribuía. Santiguar, atestiguar, amortiguar, apaciguar, adecuar, licuar, evacuar. Los verbos cuyos infinitivos ar, ir terminan en cuar y cuar, dictongan en su conjugación santiguo, adecuo, atestiguo, amortiguo, apacigua, licua, evacua. En cambio, se acentúan al conjugarse los verbos actuar, evaluar, acentuar, atenuar, continuar, desvirtuar, insinuar, puntuar, situar. Actúa, desvirtúa, evalúo. Palabras con H intermedia: exhalar, exhalación, inhalar, inhalación, exhausto, exhaustivo, exhibir, exhortar, exhorto, exhumar, inhumar. Palabras sin H intermedia: exonerar, exorbitante, exorcismo, exorcizar, exornar, adornar, hermosear, amenizar o embellecer el lenguaje escrito o hablado con galas retóricas. Exótico, exuberante, exultar. Palabras con X entre vocales: execrar, exención, exento, exequias. Exigir, exiguo, exiliar, exilar. Se prefiere la primera forma. Exiliado, exilado, se prefiere la primera forma. Eximir, eximió, éxito. Cuando las oraciones tienen sentido interrogativo o exclamativo, directo entre signos o indirecto sin signos, la palabra dónde, cuándo, cómo, qué, quién, cuál, cuán son tónicas y llevan tilde. Estos vocablos, cuando no tienen significación interrogativa o exclamativa, no se acentúan ortográficamente. Palabra, clase de palabra. ¿Qué? Pronombre interrogativo. ¿Qué hora es? ¿Qué? Pronombre exclamativo. ¿Qué? Oportuno. Oportuno. ¿Qué? Pronombre interrogativo indirecto. Quiero saber qué sucedió. ¿Qué? Cuando es una conjunción no lleva acento. Espero que vengas. Entonces, dependiendo de la función, llevan o no llevan acento. Eso es todo. Muchas gracias.